Y pues bien, uno de los temas a los que hacía referencia Vania estaba justamente referido a este problema que lleva ya varios días en Perú. Hay muchos conflictos porque las personas están prácticamente detenidas en algunas carreteras, no pueden avanzar porque claro, los bloqueos persisten. Ayer revisábamos, por ejemplo, desde la terminal de buses que no hay salidas para ningún punto desde y hacia Perú. Lo cierto es que el ministro de Defensa de ese país, hablamos del señor Alberto Otárola, acordó declarar a todo el país en estado de emergencia durante 30 días tras una reunión del Consejo de Ministros. El funcionario aseguró que con esta medida se dará una respuesta contundente a la ola de protestas violentas que ha sacudido al país en los últimos días. El ministro también ha indicado que esa medida implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, de libertad de tránsito, de libertad y también de seguridad personal y el derecho de la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué fue lo que dijo en medio de todo esto la actual presidenta de este país, la señora Dina Boluarte? ¿Qué fue lo que ha explicado al respecto? Bueno, hay mucho todavía por parte de las autoridades en cuanto a las decisiones que se vayan a asumir, pero la principal autoridad ha anunciado ayer miércoles la posibilidad de adelantar las elecciones generales para diciembre del próximo año y no para abril del 2024 como ya se había previsto en un inicio. Según la presidenta, esta posibilidad estaría haciendo reajustes en coordinación con las entidades encargadas de los procesos electorales. Boluarte ha aseverado que para dicha decisión se había reunido con el presidente del Congreso y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así también ha insistido en que los plazos para las nuevas elecciones y la premura de su aprobación se encuentran fuera de sus manos y en cambio son competencia de entidades como el Congreso y también el Jurado Nacional de las Elecciones. Estas imágenes que obviamente le estamos mostrando gracias a nuestros colegas de ATV Perú reflejan muy bien esta situación tan delicada que ha puesto en zozobra a muchos de los ciudadanos. Estar en un contacto con uno de nuestros periodistas que forma parte de la red de noticias Alba Visión, allá desde el Perú, para conocer la situación actual. ¿Qué medidas va a asumir el Congreso también? ¿Qué pasa con esta determinación y esta propuesta que ha sido presentada por la presidenta Boluarte al Congreso para que pueda analizar la posibilidad de adelantar las elecciones en el vecino país y con esto tratar de frenar también la crisis política y social que en este momento se está viviendo? Hay saqueos, incendios también que se han registrado, la toma de algunas instituciones y también fábricas. La situación realmente es complicada. Las Fuerzas Armadas también han salido hacia las carreteras, hacia las calles, para tratar de persuadir a quienes se están movilizando. Pero vamos a ampliar la información con relación a este tema porque le decía hace un momento, uno de nuestros compatriotas ha publicado y nos ha enviado un video desesperado pidiendo ayuda a las autoridades, esto por lo que está sucediendo en el Perú, ya que se encuentran perjudicados en plena carretera. Él es dueño de una agencia de turismo y los turistas que lo acompañan lamentablemente tienen que, están desesperados y tienen que retornar a sus países de origen y muchos de ellos continuar también con su tours. Vamos a escuchar y ver un poco de lo que está sucediendo en plena carretera en Perú. Nos hemos quedado varados ya por 3 días consecuentes y en la cual no hay ninguna solución del gobierno de Perú. Seguimos nosotros varados acá en Chicacupe, en Perú. Recién nos permitieron bajar de los buses, secuestrados prácticamente porque no podemos volver a nuestro país y tampoco podemos volver a Cusco. Corro riesgo de ser saqueado sus equipajes que deben tener muchas cosas valiosas, mis pasajeros. Y bueno, nuestras provisiones están empezando ya a escasear. Desde ayer estamos ya sin agua. Por lo menos se ha reportado que 2.500 buses y también camiones están perjudicados en diferentes carreteras en Perú y estas que conectan también con otros países. A propósito del tema, en este momento vamos a establecer contacto con Víctor Hugo Rojas, otra vez desde la terminal de buses, ¿sí? Para conocer todos los pormenores de las salidas hacia el país andino. Víctor Hugo. Hay varias empresas que operan hacia el Perú, Vania.
La mayoría de ellas están abiertas, anunciando los viajes tanto a Lima, Arequipa, Puno, Desaguadero, pero al parecer hay cierta molestia incluso con los propios pasajeros que están por acá. Vamos a tratar de conversar con ellos también para que nos cuenten. Amigo, buen día. ¿Ustedes están buscando salidas al Perú? Sí. Cuénteme, por favor. No hay pasajes há muito tempo. Estou a turismo e mais dos e não conseguimos pasajes. Ya. ¿Qué le han dicho en las empresas operadoras? ¿Hay salidas? ¿No hay salidas? No há salidas ninguna. Ya. Ustedes son 3 pasajeros. 3. ¿A dónde necesitan llegar? Cusco, De Cusco. Sí. ¿De turismo? de turismo. ¿Y ahora qué van a hacer? Estaban de paso por Bolivia para ir al Perú. Sim, Ahora no van a poder llegar a este lugar. no. ¿Qué planes tienen entonces en ese caso? ¿Retornan? Temos planos de ir a Copacabana e tentar de já Ya. a seguir para Cusco. ¿Los conflictos que hay en el Perú no les generan algún temor a ustedes? Um pouquito, pero temos esperança que melhore. ¿Desde dónde están viniendo ustedes? Estamos vindo de Brasil. De Brasil. Le agradezco mucho, gracias por el testimonio. Ahí está, es parte de lo que se está viendo. Problema, ¿no? Buen día, rapidito. ¿Hay salidas hacia el Perú? Buen día. No, no hay salidas. ¿Se ha suspendido? ¿Por qué situación? Si no me informa. Sí, desde el día lunes están suspendidos los viajes hacia el Perú por el tema del bloqueo de allá del Perú. No hay salida ni ingreso, no hay paso. ¿En qué lugares hay bloqueo? En todo lugar de Perú. Las carreteras, todo. Arequipa, Puno, Juliaca, para Cusco, Lima, todo. Diferentes puntos hay. Diferentes puntos del Perú. Sí. Ahí está. Es una de las empresas operadoras a este destino y también un turista con el que hemos conversado. Hay otras personas que de la misma manera están tratando de buscar alguna conexión hacia el Perú. Tenemos como 3 empresas que operan hacia el hermano país. Todas están abiertas en realidad sus ventanillas, Vania, pero ya hemos escuchado, no hay las salidas a estos lugares. Mismos puntos, Tacna, Cusco, Puno, Arequipa, que tenemos en otra empresa. La gente se está asomando a consultar sobre las salidas. Vamos a caminar un poquito, Vania, Bien. para ver qué es lo que pasa y si cambia el panorama. Bueno, qué complicado, ¿no? Para los turistas que simplemente están haciendo un tour por nuestro país y que tienen que llegar hasta Cusco y continuar con este recorrido. ¿Ahora qué hacen? Se quedan en Bolivia, claro, pueden aprovechar de conocer lugares maravillosos en nuestro país, pero ellos tienen también un presupuesto para hacerlo, ¿no? A ver, ¿qué dice el resto de otras agencias operadoras? Escuchamos si hay salidas. No hay paro de izquierda. Vale. Sigue bloqueo, por eso no. ¿Y al Perú cómo está la figura? No hay nada de salidas. ¿Qué es lo que le han informado? No, pues que los paros están por todo lado allá en la carretera. La carretera en el lado peruano. Claro, obviamente, sí. Por seguridad no están teniendo salida. No, ningún Perjudicados, sí, ustedes. Claro, sí, nos perjudica mucho. El riesgo también para sus vehículos. Sí. Le agradecemos, ahí están las respuestas de otra empresa de transporte hacia el Perú, Vania. Y ahí están las rutas, claramente se muestran, ¿no? Desde Tacna, Puno, Cusco, Arequipa y también otros destinos nacionales turísticos no están teniendo salidas desde nuestro país hacia el Perú. Bueno, es preocupante. Y ahora, la gente, los turistas que están del lado peruano, ¿cómo salen del país para poder continuar con su recorrido? Complicada la situación. A propósito del tema, atención, estamos con Juan Carlos Gambini, periodista de Perú, justamente para conocer esta situación, qué es lo que está pasando. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Preocupados acá, al ser un país cercano, un país hermano, la situación es muy complicada, la situación tanto política como social. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para todo Bolivia. Complicadísima, diría yo. Hay 36 vías nacionales bloqueadas, sobre todo en el sur del país, algunas también en el norte. 5 de nuestros principales aeropuertos cerrados también, incluido el de Puno, el de Arequipa y el de Cusco, con la afectación total, por ejemplo, al turismo, como tú bien lo decías. Ayer la Cámara de Comercio del Cusco hablaba de que tras estas paralizaciones el 80% de las reservas hoteleras habían sido canceladas. Para que te des
una idea de lo duro de la situación. Ayer por la tarde, finalmente, el anuncio del gobierno se plasmó en una declaratoria de estado de emergencia por 30 días en todo el territorio nacional. Esto que implica principalmente la pérdida de las garantías constitucionales, no hay derecho a reunión, la inviolabilidad del domicilio se levanta, y cuando digo reunión me refiero a reuniones callejeras, más que todo, que es lo que se quiere evitar, y además el apoyo eventual de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que en muchos puntos, hay que decirlo, se ha visto desbordada por una turba que, más que manifestarse, está cometiendo atentados estratégicos a infraestructura privada y sobre todo infraestructura pública estratégica, como los mismos aeropuertos que han querido ser tomados. Ahora, ¿tú crees que con este estado de emergencia se reduzca estas protestas o no existan protestas? ¿Cuál es el reporte que tenemos a esta hora, por ejemplo? ¿O qué se conoce de acuerdo a las declaraciones de los dirigentes? Ahí tenemos un grave problema, porque no hay dirigentes visibles. No hay interlocutores del otro lado, del lado de los manifestantes, con los cuales uno se pueda sentar a conversar a la mesa. Mucho se habla que remanentes de Sendero Luminoso organizado, más algunos otros actores de actividades ilegales, como la minería ilegal, como el narcotráfico y la tala ilegal, son los que están detrás financiando organizadamente estas manifestaciones, repito, entre comillas, porque finalmente terminan siendo actos vandálicos. Bien. ¿Cuál es la situación del expresidente don Pedro Castillo? Hoy a las 8:30 de la mañana, aquí son exactamente las 5:25 de la mañana, habrá una audiencia donde se verá su prisión preventiva. La Fiscalía ha pedido para él 18 meses de prisión preventiva mientras se investiga este caso de rebelión. Esos son los cargos que la Fiscalía le ha adjudicado. Porque él debería haber teóricamente salido ayer al mediodía de prisión, porque se cumplían los 7 días de detención preliminar. Pero la defensa de Castillo ayer en la audiencia pidió una prórroga para revisar el expediente. Castillo ha cambiado estratégicamente de abogados, por lo cual se retrasó pues el veredicto judicial, y el juez aceptó dar esta prórroga para 24 horas, para hoy a las 8:30 de la mañana, pero haciendo la salvedad que en tanto no se lleva a cabo esta audiencia, Castillo permanecerá detenido. Ahora, Juan Carlos, él ha estado escribiendo desde el lugar de su encierro y publicando, ¿no es cierto?, estas notas en sus cuentas en Twitter. ¿Esto qué ha generado? Hay un sector de la población que todavía apoya al presidente Castillo, pese a la intentona golpista y pese a los cargos de corrupción que sobre él pesan también, que no hay que olvidar ello. Por ejemplo, frente a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, que es donde está retenido, hay un nutrido grupo de partidarios que lo están respaldando mañana, tarde y noche. 24/7 están apostados allí, y ayer esperaban la salida. Son gente que además es muy agresiva con la prensa, y a la plataforma de reclamos, que era el cierre del Congreso y la eventual denuncia de Dina Boluarte en el sur del país, lo que se ha agregado a esta lista petitoria es también la liberación de Pedro Castillo, cosa que legalmente es imposible, ¿no? Y sí, ayer la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado, había hecho una inspección al centro de detención de Pedro Castillo, asegurando que sus condiciones mínimas de derechos humanos se están cumpliendo, pero hacía hincapié en que había recibido 137 visitas en solo 7 días, lo cual te habla de una actividad política que no ha cesado de parte del expresidente.
Dina Boluarte, la presidenta del Perú, ha presentado una propuesta al Congreso. ¿Podría ser esta la solución? A ver, eso se va a ver hoy. Hoy hay un pleno extraordinario en el Parlamento Nacional y debería teóricamente, siendo una de los puntos del petitorio de esta turba que está generando problemas en el país, debería teóricamente ser un punto como para bajar un poco los ánimos. ¿Qué opino yo? Yo creo que no. Yo creo que la situación va más por generar una situación parecida a la que ocurrió en Chile, que finalmente forzó al Parlamento, más allá del pedido formal de una renuncia, de más bien anunciar una asamblea constituyente, que es lo que estos grupos radicales de izquierda están buscando, si me preguntan mi opinión. Sí. Gracias por este aporte, Juan Carlos. Ya para cerrar, por favor, estamos muy preocupados por algunos compatriotas bolivianos que se han quedado perjudicados en plena carretera. ¿Se conoce algo, Cancillería, tal vez de tu país, del nuestro? ¿Están haciendo las gestiones para tratar de sacarlos de ese lugar? No, de eso nada. Lo que sí se especulaba ayer tras la declaratoria del estado de emergencia es que justamente las Fuerzas Armadas iban a ir en apoyo de la Policía Nacional en los puntos principales de bloqueo, sobre todo la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, que son los lugares, digamos, más convulsionados para liberar las vías. Esto podría ocurrir entre hoy y mañana. Entendemos que eso también necesita de un planeamiento, una estrategia para que no se convierta en una batalla campal, pero eso podría ocurrir. Muy bien, Juan Carlos, gracias por este contacto, de verdad, por el tiempo, por madrugar con nosotros para poder darnos este reporte desde tu país. Ojalá llegue la pacificación, que es lo que prácticamente todo el mundo está esperando, porque los ojos del mundo sí están puestos en Perú por esta crisis política y social. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, un saludo a todo Bolivia. Gracias, igualmente. Bueno, a propósito, hay 2.500 camiones, le decía, entre buses, camiones parados en la carretera. Incluso muchos productores de soya están alarmados, productores bolivianos, claro, porque su producto se encuentra en plena carretera, ¿no? Y no saben cómo trasladarlo. Es complicada la situación. A esta hora usted está viendo las imágenes de los fuertes enfrentamientos que se han registrado en Perú. Más adelante veremos qué sucede en las calles. Hay presencia militar, policial, con este estado de emergencia declarado por la presidenta del vecino país, la señora Boluarte.